del otro lado Adrián Menéndez, a quien saludamos. Vamos a ver si nos escucha bien, Adrián. En vivo desde Lima, Perú. Ahí está, lo vemos y lo escuchamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, maestro? O queremos decir que... Un saludo especial también. Ahí está. Queremos decir que Adrián Menéndez vive ahí en Lima, Perú, periodista, docente en la Facultad de Comunicaciones de la universidad y productor general de la radio de la universidad, así que le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente del Perú ahí en tu nombre. Por supuesto, qué lindo. Bueno, ¿cómo va, Adrián, toda la cuestión de una elección que de algún modo concitó la atención de toda Latinoamérica? Porque este balotaje, termina generando mucha tensión en todos los países de nuestra región. ¿Cómo estamos a esta hora? La verdad es que es voto a voto. A este momento, faltando 2% de las actas a escrutar, hay apenas 60.000 votos de diferencia a favor de Castillo. Están en juego más o menos 250.000 votos más, de manera que literalmente no se sabrá el resultado hasta el minuto final. En este momento ya lo que se está discutiendo son las actas observadas y este tipo de detalles en mesa. Claro. ¿Cuándo se estima, por cómo viene el ritmo de recuento, puedan terminar de escrutar estos 200 y pico de mil votos que restan? Bueno, la idea, dicen que mañana, como mucho, deberíamos tener una cifra de no retorno. Es decir, aquella cifra en la que aun cuando no esté en el 100%, los votos en disputa sean menores a la diferencia. Claro. Entonces, en ese momento ya tendremos un ganador real, ¿no? Claro. O una ganadora real. Claro. Ahora, eso se debe saber mañana. El sistema allí en Perú establece un recuento, porque aquí, en una votación tan cerrada, olvídate de poder anunciar nada, digamos. Claro. Acá te van rápidamente a un recuento y hay que ir nuevamente a contar todos los votos. Allí, ¿cómo es el sistema? No contempla, la legislación peruana no contempla el recuento. Bien. Se revisan acta por acta y son las actas las que de hecho uno tiene acceso público a través de un portal para poder ver. No tenemos el sistema de recuento, sino el sistema de revisión de actas, que tiene dos instancias: un jurado electoral, digamos, de la circunscripción del acta observada, y uno provincial, y ahí esa es la segunda instancia, y ahí se define si va o no va. Te pido, porque obviamente a mí en lo personal me gusta y me interesa mucho el tema de la política, te pido una pequeña biografía o un pequeño relato de quién es Pedro Castillo, digamos, porque de Keiko Fujimori sabemos un poco más, conocemos de dónde viene, pero Pedro Castillo se parece como un personaje. Por allí muchos titulares lo ponen o lo sitúan a la izquierda, otros dicen, bueno, yo por ahí leí un poco las medidas que él anunció y no hay tantas medidas de izquierda, digamos, para mi modo de ver. ¿De dónde proviene? ¿Quién es? ¿Qué hace? A ver, Pedro Castillo saltó a la palestra pública el año 2017 al encabezar una huelga docente, una huelga del magisterio. Él es profesor de primaria de un departamento al norte del Perú, límite con Ecuador, que se llama Cajamarca. Sí. Él encabezó en ese momento, apareció en la escena pública. Como político, el 80% del país lo acaba de conocer el 11 de abril, cuando queda en el primer lugar. Hay que recordar que él tuvo el 19% de votos y con eso quedó en primer lugar, y Keiko Fujimori el 14% en segundo lugar. Claro, fue muy polarizada la elección. O sea, muy diversa. Muy diversa. Sí. Y tan diversa que, claro, entre los dos candidatos no llegan con las justas al 35%, lo que quiere decir que 1 de cada 4 no votaron por ellos, ¿verdad? Claro. Esta segunda vuelta ha sido una segunda vuelta muy polarizada,
una segunda vuelta que más que una segunda vuelta de propuestas, ha sido una segunda vuelta de antivotos. Era el antivoto fujimorista muy marcado y muy militante de los últimos años, de los últimos 25 años, diría yo, y el antivoto de esta construcción de izquierda. Es cierto que Pedro Castillo viene de un partido de izquierda, tiene una propuesta de izquierda, pero y además es una izquierda bastante tradicional y conservadora, no es lo que se entendería por una historia progre, una izquierda progre. Adrián, entonces, dime. O sea, lo que me estás queriendo decir es que están votando al menos malo, digamos. Tal cual. Una de las cosas que se tiene muy claro, y que el que gane o la que gane debe tenerlo en su cabecera cada noche, es que no ha ganado por ser el mejor, ha ganado porque era el menos malo. Claro. En la oferta, digamos. En la oferta que no ganó, que el otro perdió. Claro, ahora volviendo a la descripción, porque es como decía José, quizás de la hija de Fujimori, porque la conocemos así, o nos llega ese relato acá en Argentina, se sabe bastante, pero ¿qué más se puede decir de esta mujer conservadora claramente, que entiendo reivindica algunas propuestas que tenía su padre? En realidad se trata de una continuidad de lo que tiene el padre, ¿no? Si bien el discurso de las últimas semanas de la segunda vuelta ha sido un poco más populista y un poco menos, donar dinero, bono para todo el mundo, cosas de campaña. Si uno analiza el discurso y las personas las personas que la rodean, todas son de la época del padre, ¿no? Los consejeros, los congresistas, los candidatos, el círculo interno es el más duro fujimorismo que hay. Mira, de hecho, y imagino gente grande, porque la época de gloria de Fujimori fue en los años 90. Sí, estamos hablando de gente que ya se vacunó, para darle una idea, ¿no? Adultos mayores, seguro, sí. Gente de riesgo. Que no digo que puede estar mal, pero digo, poco habla de una renovación eso. No, de hecho, no hay renovación para nada. Fujimorismo ha tenido en la elección pasada 73 congresistas de 130. Ha tenido mayoría. Y con esa mayoría lo que se ha dedicado es justamente a obstruir al presidente que estuvo primero Kuczynski y luego Vizcarra, ¿no? Hasta que fue disuelto el Congreso. O sea, es una continuidad de acciones, claro, de discurso. Hoy está preso Fujimori, ¿no? Después de lo que fue esa salida, ese indulto y esa vuelta. ¿Se habla de esto también en la campaña? Si es que la hija llega al poder, digamos. A ver, debo decir que, miren, los medios de comunicación nacionales, la televisión nacional, los grupos de diarios nacionales, las principales cadenas de radio nacionales, yo no diría que han apoyado a Keiko Fujimori, diría que han militado en la campaña de Fujimori. Directamente. ¿No? Bueno, esto es algo que pasa en toda Latinoamérica. Lugares, claro. Pero lo también. Que ha sucedido es que el discurso de la construcción de un Castillo casi heredero de Chávez, que también se repite en muchos países, sí, al final no ha calado, ¿no? Fíjense, el tema de Castillo ha ganado en aquellos lugares donde hay inversión minera, donde hay canon minero, y donde claro, y en las zonas más pobres del país, es decir, en aquellos lugares en los que este modelo liberal, ¿no?, de inversión y de privatización no está funcionando claramente. Claro. A ese sector le apuntó Keiko y ni así. Y ni así. No, de hecho yo veía, en un principio, digamos, me veía, obviamente que uno ve los candidatos y
y tienes, yo por lo menos tengo cierta tendencia a simpatizar con los de centro izquierda, porque creo que Latinoamérica está todavía muy postergada y hay que pensar en los que menos tienen, pero escuchaba o veía un video hace poquito circulando en redes donde un periodista le consultaba a Castillo sobre cuáles creían que eran los monopolios del país en Perú. Y la verdad que el candidato no sabía que era un monopolio, digamos. Estaba muy perdido con la pregunta, refiriéndose a Falabella, y el periodista le decía, pero si la gente no quiere ir a Falabella, va a otro local. Falabella no es un monopolio. Y el hombre como que no estaba bien plantado en esos conceptos que hacen a la cuestión de poder decidir el futuro del país, digamos. A eso me refería con los antivotos, ¿no? Claro. En la primera, cuando termina la primera rueda, la primera parte de la elección, y se hace a la semana un sondeo de intención de voto, Castillo le daba 15 puntos a Fujimori. Claro. Y los 15 puntos de distancia los ha perdido Castillo. Claro. Más que ganado Fujimori. Pongamos también claro, en perspectiva, que el señor Castillo no esperaba estar en la circunstancia en la que está. Claro. ¿No? Era un candidato menor, era un candidato que hace 2 meses y medio aparecía en otros, y de pronto en el último mes, en las últimas 4 semanas, crecía a un punto diario en las preferencias, para que tengan una idea. Claro. del rebote que hubo. ¿Qué ha sucedido? Uno aquí en Perú trata de buscar la explicación, que en realidad es el regreso a hace 30 años, porque Fujimori padre apareció en las mismas circunstancias. Claro. Ante una clase política con absoluto desprestigio, no solo por el antecedente de la gestión pública, sino inmediatamente más cercana por la gestión de la pandemia. La idea era buscar quién más hay, ¿no? Claro. Y ahí aparece la figura de Castillo con esta imagen indígena, rural, de pueblo, además docente, con el sombrero, que veo que no se lo quita nunca. El sombrero. Adrián. No. Claro, es que es parte de la construcción. De su construcción política. No. Perdóname un poco también la ignorancia. ¿El sombrero es un gorro típico de alguna zona del Perú en general? El gorro es el típico sombrero de la zona norte de Cajamarca, de ala ancha y muy alto. En Cajamarca, y a eso iba, uno camina por la ciudad de Cajamarca o Chota, de donde pertenece la provincia de Chota, y todos usan sombrero. De manera que a eso iba, ¿no? Una de las características de Castillo es que lo puedes encontrar en cualquier esquina peruana. Genial. Ahora volviendo, no quiero dejar de preguntarte por la situación de la pandemia en este contexto político. Ustedes ya tuvieron una instancia de sufragio y ahora la tuvieron nuevamente. ¿Cómo está en relación a la pandemia? ¿Hay un porcentaje importante de la población vacunado para poder sufragar, como lo hicieron? Nosotros, no en Argentina en su totalidad todavía, pero aquí en Corrientes estamos muy cerca de las elecciones, y uno de los grandes temores de la gente todavía no estamos todos vacunados, corresponde y cómo ir a votar, para que nos cuente un poco desde tu perspectiva y desde tu experiencia cómo se vivió allá. A ver, como ustedes saben, el tema de cuando hay un pico de la pandemia se manifiesta 2 semanas después de un evento, ¿no? Sí. Después de la primera vuelta no hubo un pico debido a la votación. En realidad se ha manejado bastante bien, se han duplicado la cantidad de locales de votación, de manera que han reducido la presencia en ambientes. Hay una escala para votar por hora y según el último DNI. Cuando a mí me tocó votar, la verdad es que me demoré menos de 2 minutos en entrar y salir, para que vean la rapidez con la que fue el asunto. Entonces, se ha manejado por ese lado la logística de la votación ha sido buena. La vacunación está empezando a entrar en ritmo. A este momento se tiene vacunados poco más de 2,5 millones de personas recién, de 32 millones que somos, pero vale decir también que la gran masa crítica peruana es entre 25 y 45, entonces los mayores de 60, mayores de 70 ya están todos vacunados, en ciudades y en lugares cercanos,
y en este momento ya se está vacunando entre 70 y 62. Muy bien. Sí, estamos más o menos en la misma situación. En sintonía. Preguntarte, ya que estamos, Adrián, abusando, para conocer en realidad, porque veo que si no uno puede ver la información que llega, pero ¿cómo está, así cortito, con datos que usted tenga generales, cómo está Perú hoy en cuanto a lo que son los índices de pobreza, en lo que tiene que ver con la economía, con los grados de inflación, con, qué sé yo, con esos datos que, como para entender un poquito cómo está la situación del país? El tema de la pandemia y ha golpeado todas las economías, evidentemente. En el país hizo que más o menos 15 o 18%, creo que era la cifra oficial, que regresara al entorno de pobreza. En este momento tenemos 30% de familias en condición de pobreza en el Perú, de las cuales la mitad es producto de la pandemia del último año y medio, digamos. En general, lo que pasa con la economía peruana es que tenemos un 70% de economía informal. ¿Qué ocurre? Que esta manera de gestionar los recursos de cada familia hacen que las cifras oficiales no sean tan las reales que uno espera. Claro, cuando me dicen 30%, estamos hablando de que apenas el 30% de la economía está registrada, tiene sistemas de seguro y tal. Entonces, claro, es un poco difícil precisar cosas. Sí se sabe que evidentemente la economía del país en general, pero de la familia en general está golpeada. Como país, estaban hablando hoy en la mañana que el precio del cobre y algunos otros minerales que exporta el Perú han duplicado su precio en el último año. Entonces, por ahí hay cifras macro buenas, pero cifras micro y por detalle que no son muy buenas. Claro. Bueno, la zona de Cajamarca, ya sé que estamos sobre el cierre, es como la zona, por ahí me equivoco, ¿no? Pero es la zona originaria donde se produjeron las primeras batallas en el imperio y demás, ¿no? ¿O es otra zona? La ciudad de Cajamarca es el primer encuentro entre Pizarro y Atahualpa. Exacto. Entonces Inca, en 1503, ¿no? Entonces, es una ciudad que reúne toda esta simbología de los unos contra los otros. Claro. Bueno, la verdad que muy clarito, porque me imagino que Adrián debe tener todo su bagaje respecto a su pensamiento y su ideología, pero nos ha aportado pura información, digamos, porque muchas veces pasa que los periodistas nos ponemos más en la piel de opinar y de dar nuestra visión de cómo debería ser y quién debería ser, y la verdad que nos has aportado mucha información pura, como se dice. Pues bueno, mire, pues les doy un dato más. Sí. Se piensa que va a ganar Castillo, y esto ya es un poco la especulación, debido a las tendencias, números, digamos, proyecciones estadísticas. Hay dos cosas que corroboran eso, y dos detalles que, si bien parecen diferentes, van en el mismo sentido. Anoche, Keiko Fujimori sale a dar una conferencia de prensa diciendo, hemos visto posible fraude. A ver, permítanme cuando se habla de fraude uno ya entiende de qué lado está. La gran Trump. Tal cual. Claro, tal cual. Permítanme la analogía futbolera, del minuto final y reclamas todo al árbitro, ¿verdad? Sí, vamos a salvar. Pero hay otra cosa que acaba de pasar que es también muy evidente. El canal peruano más visto, América Televisión, militante, como les decía en la campaña, acaban de renunciar un grupo de 12 periodistas del programa de investigación más importante de los domingos, alegando que la tendencia del canal en las últimas semanas incluso prohibieron emitir reportajes u otro tipo de informaciones contra Keiko, y más bien todo acaban de renunciar a colegas y amigos hoy hace 3 horas apenas. Pero eso básicamente es una jugada política también. Sí. También, pero esperando un nuevo presidente. Claro, lo que estamos viendo es, esto ya no lo podemos manejar así, ya es demasiado obvio, evidente la cosa, entonces demasiado obvio, entonces
cortemos por lo sano. Los Yo, que por han ejemplo, denunciado son periodistas, no los directores, claro. Claro. Yo, por ejemplo, tengo las noticias que fueron llegando, digamos, Telam decía que en el conteo rápido confirma ventaja para Fujimori, por ejemplo, la agencia Telam acá, que seguramente es la información que estaban llegando desde Perú. Y después, al toque, ya teníamos a un Pedro Castillo a punto de cantar victoria. O sea, era palo a palo, claro, en ese sentido. Sí, ahora ya... Siempre tendiendo a que podría darse para Fujimori. Sí. Claro, Sí, bueno. lo que ocurre es que el domingo ocurrió un momento de desinformación que en otras circunstancias podría darse. Creo que fue imprudencia. Es lo siguiente: a las 7 de la tarde, cuando venció el momento de la votación, varios canales, incluyendo América Televisión, anunciaron un resultado a favor de Fujimori, pero es una encuesta a boca de urna, se llama. La gente sale de votar, le dicen, ¿tú por quién votaste? Claro. Y ese resultado lo dieron como oficial. Sí, acá se hace. Un flash electoral. Y entonces, claro, 3 horas después salen los primeros resultados oficiales o la primera muestra estadística y resulta ganador Castillo. Claro, cambia el panorama. Adrián, desde mi lugar te agradezco un montón. Está arrancando a jugar la selección de tu país, así que me imagino que si sos futbolero debes querer mirar y cuídenlo a Gareca, que ahora no viene bien, pero que les ha dado muchas alegrías, así que... y aparte de Vélez, así que... Muchas gracias. Bueno, en otro momento ya conversaremos de lo que pasó aquí con el uso de la camiseta de la selección en la campaña política. Ahí está. Bueno, un saludo desde Lima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Dale, de nada.